25ª y última. Ya rematamos. El manjar que quiere Cristo es que de todas las maneras que pudiéremos le llevemos almas para que se salven y siempre le alaben. De manera que oración, humildad y caridad y el ejercicio de todas las otras virtudes no sirven más que para esto. Dar almas al crucificado mediante la propia santificación y, por lo tanto, cooperar a la extensión del reino de Cristo y al resplandor externo de la gloria de Dios. Esta es nuestra vida. Dar gloria al Señor por mi santidad. A más santidad, más almas por la comunión de los santos. Y aquí dejábamos el tema, en el celo de la carmelita que ha de vivir aquellas palabras de su padre San Elías. Estoy quemándome por dentro de celo por la gloria del Señor de los ejércitos. Y eso es lo que hemos dicho algún día de estos. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra vuestra caridad? Esta es la respuesta. Ardiendo en celo por la gloria de Dios. No me duele la cabeza, ni me duele la pierna, ni he tenido una gripe. ¿Cómo está? Ardiendo en celo por la gloria de Dios. Así, todo va bien, todo va bien. Así estoy, esté donde esté como esté, en la época de mi vida en que esté. De manera que cuando se le preguntara eso a una carmelita, ante la respuesta tuviera uno que retirarse para no quemarse. Esta mujer está ardiendo, ardiendo. Pues me diréis dos cosas, dice la Santa Madre hablando como estaba de Marta y María. Me diréis dos cosas, me pondréis dos objeciones y yo os daré dos respuestas a la comparación de Marta y María. Me diréis que dijo el Señor que María había escogido la mejor parte, porque como ella está invitando a sus hijas a ser juntamente Marta y María, a no encapotarse tanto en la oración y relamerse tanto que se olviden de los prójimos, pues me objetaréis que como os invito a esto, parece que el papel de Marta es más secundario, más imperfecto, porque nuestro Señor dijo que María había escogido la mejor parte. Y es que ya había hecho el oficio de Marta, regalando al Señor el lavarle los pies y limpiarlos con sus cabellos. Y ahora dice una descripción preciosa, muy de su época. ¿Y pensáis que le sería poca mortificación a una señora como ella irse por esas calles y por ventura sola, porque no llevaba hervor para entender cómo iba, y entrar a donde nunca había entrado, y después sufrir la murmuración del fariseo y otras muy muchas que debía sufrir? Porque ver en el pueblo una mujer como ella hacer tanta mudanza entre tan mala gente, que bastaba ver que tenía amistad con el Señor, a quien ellos tenían tan aborrecido, para traer a la memoria la vida que había hecho, y que se quería ahora hacer santa, porque está claro que luego mudaría vestido y todo lo demás. Pues ahora se dice a personas que no son tan nombradas, ¿qué sería entonces? Prueba de las almas de cuartas moradas. Se levantan contra ellas una grita, decía la Santa Madre, una grita de las personas prudentes que quiere hacerse santa, que son extremos, que no hace falta exagerar, porque las almas de terceras moradas no levantan esas murmuraciones, porque como son almas concertadas, que quieren tener contento a la vez a Dios y al mundo, sus horas de oración, de recogimiento, el gobierno de su casa y de su vestido, pero luego cuando el Señor las prueba, dicen, no hay por qué exagerar. Pero las almas de cuartas moradas que ya se están dispuestas a tirarse de cabeza a la santidad, entonces se levanta a su alrededor una grita de las personas prudentes, que quiere hacerse santa, que son extremos, el caso de la Magdalena. Ya había hecho todo eso, por lo tanto tenía derecho a estarse regalando a los pies de Jesús, porque se había echado por las calles pisoteando el respeto humano para ir en busca de su maestro a lavarle los pies. Yo os digo, hermanas, que venía la mejor parte sobre hartos trabajos y mortificación, que aunque no fuera sino ver a su maestro tan aborrecido, era intolerable trabajo, pues los muchos que después pasó en la muerte del Señor, tengo para mí que el no haber recibido martirio fue por haberle pasado en ver morir al Señor. Qué bonito esto.
Ni la Santísima Virgen, ni San Juan Evangelista, ni María Magdalena fueron mártires. Dice que era porque ya lo habían sido al pie de la cruz. Martirio más espantoso, ver morir al Señor. Y en los años que vivió después del Señor irse al cielo, en verse ausente de él, que serían de terrible tormento, se verá que no estaba siempre con regalo de contemplación a los pies del Señor. De manera que a la primera objeción que le podríamos poner nosotros, como dice que han de andar juntas Marta y María, si el Señor dice que María ha escogido la mejor parte, dice sí, la contemplación es la mejor parte, pero unida a todos los trabajos que pasó María, echándose por las calles a buscar al Señor, viéndole morir al pie de la cruz, viéndole tan aborrecido de todos. Así que la contemplación caía sobre hartos trabajos y mortificaciones. No era solamente estarse embebecida allí, entre deliquios, a los pies del Señor. La otra objeción, muy interesante, que vosotras no podéis ni tenéis cómo allegar almas a Dios, que lo haríades de buena gana, mas que no habiendo de enseñar ni de predicar, como hacían los apóstoles, que no sabéis cómo. A esto he respondido por escrito algunas veces, y aún no sé si en este libro, mas porque es cosa que creo os pasa por pensamiento con los deseos que os da el Señor, no dejaré de decirlo aquí. Os pasa por pensamiento a las carmelitas aprovechar a los prójimos, porque ya se encontraría ella con casos de monjitas que querían hablarle o escribirle a su sobrino a ver si lograban que se convirtiera, o poner una cartita a un sacerdote para hacerle más fervoroso. No, ella dice, tened cuidado, que vuestra misión es el silencio, y si alguna vez os lo manda la obediencia, alguna vez, pero si no, desde un locutorio reducido no penséis vosotras que vais a predicar como los apóstoles. Ya os dije en otra parte que algunas veces nos pone el demonio deseos grandes, ahora un realismo espiritual extraordinario. Nos pone el demonio deseos grandes porque no echemos mano de lo que tenemos a mano para servir a nuestro Señor en cosas posibles y quedemos contentas con haber deseado las imposibles. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Cuánto me santificaría yo en otra comunidad? O con otra priora, o con otras hermanas, o con otras circunstancias, o con otras... Si yo hubiera nacido en otra familia, si yo hubiera tenido una formación, si a mí me dieran tal oficio, si a mí me... Sofismas, escapismos, justificaciones, porque viendo nuestra imperfección nos avergüenza tanto que queremos hacernos creer a nosotros mismos que la culpa es de las circunstancias o de los demás, que es peor todavía. Y la culpa no es más que de nosotros mismos. Nos pone el demonio sueños en la cabeza para que no poniendo los pies en la tierra y soñando perdamos el tiempo. Dejado que en la oración ayudaréis mucho, dice ella, vuestra misión no es aprovechar a todo el mundo, aunque en la oración ayudaréis mucho, porque la vuestra ha de ser una oración apostólica, una oración de intercesión, una oración donde os sintáis quemar por el celo de las almas y encomendéis a los pecadores y a los misioneros y a los sacerdotes y a las familias y a los enfermos y a los jóvenes y a todas las necesidades de la Iglesia y del mundo. Pero dejado aparte que en la oración ayudaréis mucho, no queráis aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía, y ansí será mayor la obra, porque estáis a ellas más obligadas. Así es. Y hay muchas monjitas que quieren aprovechar a todo el mundo, y quieren escribir, quieren tener una conversación, y aunque sea, si yo pudiera dar una estampita a esta chica que se acerca por aquí, si yo pudiera, y se creen que van a hacer mucho. No sueñe tanto en convertir a su sobrino, rece por su sobrino y luego aproveche a la que tiene al lado. Esa es la misión. ¿Pensáis que es poca ganancia que sea vuestra humildad tan grande y mortificación y el servir a todas y una gran caridad con ellas y un amor del Señor
que ese fuego las encienda todas y con las demás virtudes siempre las andéis despertando. El apostolado directo de una carmelita es el que ejerce en su propia comunidad, encender a las demás con el fuego del amor de Dios, pero ese ya estaría bien si lo ejerce bien, que decíamos el otro día, lo de la Madre Maravillas también, yo no me acuerdo si esto me lo decía también creo la Madre Magdalena tantas veces, ¿no? Una monja no es indiferente, nunca, porque calienta el ambiente, y si no, lo enfría, no hay término medio. Y calentar una comunidad es hacer un bien a la Iglesia, porque en círculos concéntricos, según esté ardiendo un Carmelo, así está contagiando a la Iglesia. Ese es vuestro apostolado directo. Y luego el otro es un apostolado indirecto que no tenéis por qué ver sus frutos. Y si buscáis ver los frutos, estáis perdiendo la identidad de vuestra vocación de descalzas. Porque es eso, encerradas peleamos por él. Diréis que esto no es convertir en vuestro convento, a vuestra comunidad, a vuestras monjas, a vuestras hermanas. Diréis que esto no es convertir porque todas son buenas. ¿Cómo voy yo a ponerme a convertir a mis monjas si mis monjas tratan de ser buenas como yo? Y dice la Santa Madre, ¿quién os mete en eso? ¿Quién os mete en que todas sean buenas? Mientras fueren mejores, más agradables serán sus alabanzas al Señor y más aprovechará su oración a los prójimos. Cuando hubiera una monja que estuviera en las sextas moradas o en las séptimas, pues aprovecharía más que todas juntas en las cuartas. Claro, diréis que ¿para qué? Pues sí, tiene mucho sentido. Los ejercicios a las monjas, o las pláticas a las monjas, o las confesiones de las monjas, que a tantísimos sacerdotes, desgraciadamente, yo creo falta de espíritu de fe o de noción de la comunión de los santos, pues les parece perder el tiempo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Para qué? Si ya saben lo que tienen que hacer, si ya viven... pero es que si una se eleva a las sextas o a las séptimas moradas, sirviéndose el Señor de cualquier pobre instrumento porque el Señor escribe con la pata de la mesa, pues entonces interesa mucho. Con que no seamos como aquel visitador de religiosas que quería a las monjas entrañablemente. Y yo tenía mucha amistad con él y llevé la caja donde él iba a ser enterrado sobre el hombro. Ahora, hace 2 meses, murió el día de la Santísima Trinidad, que era el día pro orantibus. No podía haber muerto otro día. Y era un santo sacerdote. Y se pasó la vida pobre como una rata, teniendo una buenísima posición familiar, y siempre con su sotana y su manteo y sus zapatos rotos y su teja un poco mugrienta, en verano y en invierno, en todas las estaciones de trenes y de autobuses. Ya muy mayor, 30 y tantos años de visitador de religiosas. Y entonces me dio unos versos, hace de esto muchos años que no era yo ni sacerdote, y él me vería el plumero de lejos. Éramos muy amigos, nos queríamos mucho, aunque él podía ser mi abuelo. Pero yo me he entendido bien con los abuelos siempre, porque se aprende de los abuelos más que de los primos, y porque los primos son primos. Bueno, pues, y entonces me dio unos versitos referidos a las monjas, y eran unos versitos muy socarrones. Además hay que saber latín para desentrañarlos, porque los 3 primeros versos de la cuarteta son en castellano y el último en latín, y rima con el otro. Esa es la gracia de los versos. Los demás no se los voy a decir porque a lo mejor son un poco fuertes mañana en el locutorio y reímos. Pero esto me estoy acordando y dice, ¿qué aprovecha predicar a las monjas? ¿Qué aprovecha? Y dice aquel versito, tenga por principio cierto quien con ellas comunica, ser el que más las predica, vos clamantis in deserto. Yo quiero pensar que eso no es verdad, sino que si una sola se eleva a la séptima morada, pues aunque la voz grite en el desierto, si hay una beduina que escuche la voz, ya merece la pena. Bueno, hermanas mías, concluyo en que no hagáis torres sin fundamento, no hagamos torres sin fundamento el realismo espiritual de nuestra Santa Madre, extraordinario, porque era humilde de corazón. Y siendo humilde no se sueña en entelequias, ni se acarician fantasías, ni se echa uno a dormir sobre sueños.
No, el que es humilde es realista y echa cimiento no de arena que la casa se va al suelo, sino de hormigón armado, que eso es la humildad. Edificar la casa sobre roca, y esa no se va al suelo, sobre la roca de la conciencia de la propia nada. Edificar ahí, y no habrá peligro. Pero si no, hermanas, ahí no hagáis torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y ahora el realismo maternal y suave y comprensivo de la Santa Madre. Y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más, como no nos cansemos luego, o sea, como no nos cansemos enseguida, sino que perseveremos, perseverancia, segundas moradas, perseverancia, sino que lo poco que dura esta vida, y quizá será más poco de lo que cada una piensa, interior y exteriormente, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéremos, otra vez ese futuro imperfecto, que pudiéremos, que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz por nosotras al Padre, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas las obras. Este párrafo es sencillamente extraordinario. Hay muchas cosas en este párrafo. Primero, aproveche a sus hermanas de comunidad. No sueñe en convertir la China si está dando un mal ejemplo a su compañera de oficina. Mire, me ha salido hasta el pareado para que lo recuerden. No sueñe en convertir la China. Edifique a la que está dando la vuelta al puchero junto a vuestra caridad o a la que tiene sentada en el coro, junto así. Eso. Primer punto. Segundo, sea realista, no haga torres sin fundamento, no acaricie sueños ilusorios y fantásticos, juegue con los elementos que tiene a su alcance y are el campo con los bueyes que el Señor le ha dado, que Él le pedirá cuentas según lo que le ha dado. No haga torres sin fundamento. Segundo, o tercero, no sé cuál, no se pinte heroísmos espectaculares en su cabeza, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras cuanto el amor que se pone en ellas. Vale más, hace más provecho a la Iglesia y al mundo un poquito de este puro amor que todas esas otras obras juntas. No mire la multiplicidad de las obras, ni la espectacularidad de las obras, ni el relumbrón de las obras. Un poquito de amor a nivel personal y a nivel comunitario. No mire que su convento suene, que brille, no mire que a nivel estadístico, de vocaciones, de número, no, escondimiento, humildad, sencillez, aroma de Nazaret, los últimos en todo. Si los conventos tuvieran ese afán, el Señor los bendeciría más, pero se mete el espíritu del mundo, se mete también en eso, en el afán de estadísticas, de sonar, de que nadie se acuerde, que nadie, un puñadito, 13 pobrecillas como Cristo y los apóstoles, santificándose y sin más ansias que redimir al mundo con Cristo, ayudar a la Iglesia con su oración y su penitencia y ser en todo las últimas, a nivel personal y a nivel comunitario también. Pequeñez, escondimiento, que en cuanto venga un poquito, aunque sea muy solapado, de afán de brillo, el Señor retira sus bendiciones. Ocultamiento. Y el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y ahora, comprensión maternal. Y como hagamos lo que pudiéremos, si no nos cansamos, si perseveramos, si somos constantes, si tenemos determinada determinación de darle al Señor todo, como hagamos lo que pudiéremos, el Señor hará que vayamos pudiendo cada día más. O sea, si somos fieles a las gracias de Dios, el Señor nos las multiplicará. Caminaremos de victoria en victoria, emprenderemos una carrera de gigante. Ahora, si soy infiel hoy a una gracia del Señor, mañana Él me dará una gracia menos. Esta es la economía habitual
en la vida de la gracia, en la vida espiritual. A más fidelidad a las gracias, más lluvias de gracia, porque el Señor no se deja vencer en generosidad. El Señor es un manirroto, tiene las manos rotas, tan rotas que tiene una llaga en cada una, para que se le caigan las gracias a raudales. Pero si ve que el alma no está dispuesta a responderle, ¿para qué la va a cargar de gracias si no sabe qué hacer con ellas? Como uno que no sabe emplear el dinero, o que tiene un ropero lleno de preciosos vestidos y no se los sabe poner ni los sabe usar, ¿para qué los quiere? Pues eso no sucede a nosotros con las gracias del Señor. Ahora bien, como hagamos lo que pudiéremos, y vuelvo a recordar aquella carta del Santo Padre, creo que a doña Ana de Peñalosa: hija, ¿qué vida o modo de proceder se pinta ella? ¿Qué piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guardando sus mandamientos, y andar en sus cosas como pudiéremos? Tenga en cuenta su temperamento, las cualidades que Dios le ha dado, las circunstancias en que la pone. Según eso, de esa manera, le pide que se santifique y luego cumpliendo con lo que la obediencia le encomienda. Andar en las cosas de Dios como pudiéremos. No es andar flojamente, no es andar tibiamente, no. Es andar con todo el fervor de nuestro corazón, pero no con la lengua afuera. Eso es. Si vivimos así, el tiempo que nos dure esta vida, que a lo mejor es poquito, uniendo nuestro sacrificio al sacrificio del Calvario y cada día al sacrificio eucarístico, aunque no lo dice la Santa Madre, pero se entiende que la Santa Misa es la renovación diaria, incruenta del sacrificio de la cruz, uniendo nuestras obras que no tienen ningún valor, porque son menudencias, son átomos perdidos en el espacio, son motitas de polvo que están en el aire y ni se ven. Nuestras obras no tienen ningún valor, pero pueden cobrar un valor infinito, no un valor grande ni un valor inmenso, sino infinito, unidas a las obras de Cristo. Porque entonces mis obras serán la gotita de agua que se pierde en el océano de su corazón. Mis obras serán la gotita de agua que se une al vino del cáliz, y cuando llega la consagración, la gotita de agua confundida con el vino queda hecha sangre de Cristo igualmente. Queda hecha Dios por participación. Así tengo yo que vivir, que mis obras unidas a Cristo se avaloren hasta el infinito. Plega a su majestad, hermanas y hijas mías, que nos veamos todas a donde siempre le alabemos, y me dé gracia para que yo obre algo de lo que os digo, por los méritos de su Hijo, que vive y reina por siempre jamás. Amén. Que yo os digo que es harta confusión mía, y ansí os pido por el mismo Señor, que no olvidéis en vuestras oraciones a esta pobre miserable. Pues esta pobre miserable es nuestra Santa Madre, la mujer más grande del mundo después de la Santísima Virgen, y la que nos ha venido enseñando durante esta semana cómo hemos de servir y amar y dejarnos amar por su majestad, como ella dice. Y a esta pobre miserable nunca le agradeceremos nosotros que nos quiera considerar sus hijos y nos quiera enseñar con su dulce y femenina y suave persuasión maternal, como nadie más que ella sabe hacer. Entonces, hermanas queridas y madres y hijas y nietas ya casi, que la unión llegue a matrimonio, eso requiere ejercicio de virtudes, ni más ni menos. Y esta es la recapitulación del libro de las moradas. Humildad sincera, caridad ardiente, olvido propio, celo por la gloria de Dios, morir, morir y morir. Y no hay más. Pues como me decía aquella persona, esta se enteró de lo que era ser carmelita, mire usted, esta se enteró. Con eso me estaba diciendo, pero no lo dijo, que las demás no se habían enterado, porque el silogismo es matemático, claro. Pues esa es la operación que hace aquí el Espíritu Santo en el alma que se ha enterado, en el alma que ha muerto y se ha dejado en Dios. La operación que hace el Espíritu Santo, dice el Santo Padre en la Llama, canción primera, es que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, que unida a la voluntad del alma ama subidísimamente.
echa un amor con aquella llama. Y así, estos actos de amor del alma son preciosísimos y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese, porque hace más provecho a la Iglesia un poquito de este puro amor que todas esas otras obras juntas. Provecho a la Iglesia. Y esa es la misión de vuestras caridades. Sostener la Iglesia, nada menos. Una misión escalofriante. El demonio ha acechado siempre a la Iglesia desde fuera, ahora está dentro. La Iglesia está atravesando un momento muy difícil. Yo no sé qué tendremos que ver, ni me quiero meter a adivinador. Siempre ha atravesado momentos difíciles, siempre. Ahora hay mucha convulsión interna, que viene durando 50 años. Solución, dique de contención a eso. Creo que ninguno de aquellos en los que se ponen esperanzas repentinas, sino una marea de santidad, una oleada de santidad. ¿De dónde tiene que salir? De la vida consagrada, de todos los bautizados, porque también hay padres y madres y jóvenes y gentes que se te caen los palos del sombrajo cuando los ves, y que nos dan sopas con onda, de espíritu de sacrificio y de visión sobrenatural y de humildad y de olvido propio, en fin, muchas cosas, cuando tratas a veces con ciertos seglares. Pero el Señor tiene derecho a pedirlo a sus almas íntimas y a sus consagradas, y en el Carmelo. Ser carmelita, oh Jesús, ser por mi unión contigo madre de las almas, esta es mi vocación. Y en esto hay un déficit hoy. Hay que tender a la unión, porque sin unión no nacen hijos de obras heroicas. Y hay que ayudar mucho a la Iglesia y sostener mucho a los sacerdotes, como decía Santa Clara a sus monjas: sed sostenedoras de los miembros débiles de Cristo. Hoy los miembros más débiles somos los sacerdotes, en cualquiera de los grados del sacerdocio. Y para eso están vuestras caridades. Si no están para eso, no sé para qué están. Y sí, el Señor tendrá muy en cuenta todas las mortificaciones y todas las austeridades y todos los sabañones, pero eso vale muy poco o nada si luego por 4 tonterías y sobre todo por falta de humildad y de caridad no se llega a la unión. Y el Señor está deseando y el alma lo frena. Así es que vamos a pedirlo unos para los otros y a pedir a nuestro Padre San José, que terminamos ya en su día y bajo su mirada paternal que nos estimula, y a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que inflame en ellos nuestras almas, en el amor de su Hijo Jesús, para que merezcamos, si es que pudiéramos merecerlo, pobres de nosotros, que el Señor se enamore de nuestra pobreza, pero también que se enamore de la hermosura de nuestra virtud. Ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Y que si pudiéramos hablar así, Dios nuestro Señor no pueda resistirse al deseo de unirse a nuestras almas de manera irrompible, indisoluble en matrimonio espiritual. Y que nosotros lleguemos a gustar, pero no por autocontemplación o por placer egoísta, sino por el bien de la Iglesia, para que repercuta en la Iglesia, que lleguemos a gustar, a sentir, a experimentar, a vivir como algo habitual, continuo, la divina compañía de la Santísima Trinidad en lo muy, muy interior del alma, para que esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo transforme nuestros actos de humanos en divinos. Así que ya no nos queda más que dar gracias a Dios nuestro Señor. Mañana se las daremos así de una manera solemne y oficial con el Te Deum, pero ahora se las damos, y por eso de intento, aunque tenía aquí mucha más doctrina para dejar la cosa mejor rematada, me paro aquí para que quede media hora de la oración. Y en esa media hora
no hagamos otra cosa que dar gracias a Dios nuestro Señor por el don de nuestra Santa Madre, que se llama a sí misma una pobre miserable y para nosotros pues es una mensajera de Dios, que nos enseña y de qué manera el camino de la perfección. Y que no solo nos enseña como cuando estaba en la tierra, sino que ahora desde el cielo hace valer sobre nosotros de una manera potentísima, porque ha de tener una gloria extraordinaria en el cielo nuestra Santa Madre por encima de los ángeles, no me cabe la menor duda, pues ahora ya no solo nos enseña, sino que intercede para que sus enseñanzas florezcan y fructifiquen en nosotros. Y un poco vamos a estar con Teresita a ver cómo nos enseña ella a vivir también las moradas. Pues que la intercesión de la Virgen y de nuestro Padre San José y de los ángeles de la guarda y de nuestra Santa Madre Teresa, que no es una pobre miserable, sino que es una mujer celestial y una madre incomparable, nos lo concedan a todos como yo les deseo que tal les suceda.